Bienvenidos a TFC, hermanos. Mucho gusto estar de nuevo con ustedes hoy. Para los que no me conocen, yo soy el pastor David Mendoza, yo soy el pastor de campus aquí en Westlaco. Es un absoluto placer estar de nuevo con ustedes. Ya tenía varias semanas que no estaba aquí con ustedes. Yo creo que hace 2 semanas estuve aquí arriba hablando de seeds y de semillas, pero la semana pasada estuve muy orgulloso de mirar a nuestra hermana Mariel, compartir la palabra. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Amén, gloria a Dios por el trabajo que Dios está haciendo en esta joven que nos está apoyando y que está haciendo un gran trabajo en hablar de la presencia de Dios y hablar la instrucción de Dios a su pueblo. Bienvenidos a TFC. Antes de continuar, le quiero dar la bienvenida a los que se están sintonizando por medio de nuestras redes sociales. Le podemos dar la bienvenida a los que están mirándonos vía Facebook o estén donde estén. Felices de estar con ustedes una vez más, entusiasmado y listo para compartir una palabra con ustedes de un tema muy importante. Yo creo que es algo muy impactante e importante para nosotros como pueblo de Dios, pero es una serie que voy a empezar el día de hoy, este domingo, una serie de 3 semanas. Entonces lo que me gusta hacer al inicio de tiempos de enseñanza, así que quizás son varios meses o varias semanas, me gusta compartir no solo la idea principal de lo que vamos a estar hablando, pero quiero compartir un poco del corazón, el por qué estamos hablando de esto. Entonces voy a compartir lo que tenía en la mente y en el corazón pensando de este tema, y lo he titulado esta serie Una hermosa resistencia. Una resistencia hermosa es el tema que vamos a hablar durante estas próximas semanas, y quiero compartir con ustedes. Como les dije, yo soy el pastor aquí de Westlaco, y para hablar un poco de este tema quiero introducir la idea de que a mí como pastor me encanta ver la iglesia moviéndose. Me encanta ver el pueblo de Dios activo. A mí me gusta ver mucho el pueblo de Dios, los seguidores de Cristo, moviéndose en su fe. No solo hablando de su fe, no solo atendiendo a una iglesia, sino moviendo las manos y los pies y los labios para darle gloria a Dios en toda etapa de su vida, estén donde estén. Trabajo, aquí en la iglesia, en familia, en su hogar, sea donde sea. A mí me gusta ver el pueblo de Dios moviéndose. Y como pastor es un orgullo mirar de repente la femenil juntándose en un hogar. Hermanas quizá adultas con jóvenes hablando de la palabra de Dios, dándole una instrucción, dándole un consejo. Me encanta ver eso a mí, porque miro las generaciones uniéndose como lo quiere Cristo, miro la enseñanza, miro la guianza, miro el impacto que pueden tener una generación a la que viene. A mí me encanta ver que se reúnan y de hecho con unas fajitas o unos tacos no caen mal en esos momentos, amén. Con unos taquitos, unas fajitas, unas tortillas, juntándose, pasándola bien como familia y hablando de Dios. A mí me encanta verlo. Que no solo venimos como iglesia a escuchar la palabra de Dios, sino nos reunimos y lo que aprendemos aquí como pueblo de Dios sale de estas paredes. Nos involucramos en la vida de los demás, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros colegas en el trabajo, sea lo que sea, pero nos involucramos y hacemos impacto. A mí me encanta verlo. De hecho, ayer también tuvimos la oportunidad de mirar varios de los varones de nuestra iglesia al reunirse con nosotros. Visitamos la prisión en López ayer y hicimos bautismos en la prisión de López ayer con unos varones de esta iglesia y los varones de la iglesia de McAllen. Imagínese usted un sábado con muchas cosas que hacer al inicio de Spring Break. Teníamos como 50 varones de nuestra iglesia reuniéndose con unos 200 prisioneros y bautizamos más de 100 prisioneros en el nombre de Jesús en unos tambos con la agua un poco fresca porque estaba fresco el día, pero en el nombre de Jesús hubo transformación y lo miro, y a mí me encanta verlo porque miro que la iglesia es activa y se mueve fuera de estas paredes. Es muy importante, y de hecho esa es la idea principal de lo que voy a hablar estas próximas semanas. Porque me gustaría decir que en todos lados que yo miro una iglesia activa, miro gente de Dios moviéndose. Me gustaría decirles que yo lo miro a diario, la gente de Dios impactando las vidas, pero si soy honesto, no siempre lo miro. Miro una cultura difícil, un tiempo hoy en día que la estamos pasando un poco difícil. No tenemos rumores de guerra, hay guerra en la actualidad. Hay problemas financieros, hay problemas económicos, hay problemas relacionales, y tenemos muchos problemas aquí en la cultura en la cual vivimos. Y no siempre miro, si soy honesto, y soy pastor, soy honesto, no siempre miro el pueblo de Dios activo en el medio de todo ello. Miro quizás los problemas, miro las tinieblas, miro el pecado, miro muchas cosas que están sucediendo, y no siempre miro la gente de Dios metiéndose a esos espacios. Y esa es la idea principal de la lección. Yo siento que como pueblo de Dios
todos ustedes que están aquí bajo el sonido de mi voz, o en línea o aquí en persona, como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de ofrecer una alternativa a este mundo caído. Ofrecer algo diferente, ofrecer una luz en medio de tiniebla. Y por eso quiero hablar de este tema y lo he titulado La hermosa resistencia, porque yo siento de parte de Dios que nosotros como iglesia, no nomás usted como individuo, pero colectivamente como pueblo de Dios, ofrecemos una diferencia, ofrecemos una alternativa, ofrecemos una resistencia. Por medianos de que el mundo se va hacia abajo, quizá en pecado, problema, nosotros ofrecemos la luz. Nosotros damos la contra, vamos contra la cultura, no somos igual que los demás, no nos desesperamos, nosotros tenemos esperanza. Y ofrecemos eso hacia el mundo, y por eso quiero hablar de ese tema que he titulado Una hermosa resistencia. Pero como les digo, ¿cómo es que como pueblo de Dios podemos recibir y actuar este propósito de Dios? Una de las cosas, como les dije, hoy va a ser un poco diferente. Ahorita abrimos las escrituras en el libro de Tito, pero antes de entrar a ello, como les digo, estoy hablando un poco de la fundación, de por qué yo quiero hablar de esto. Siento de parte de Dios, y lo siento yo en la actualidad como pastor aquí de Westlake, que muchas veces el pueblo de Dios no recibe y no actúa en este papel de alternativa, de transformación, porque como que no sabemos que nos pertenece, no tomamos esa responsabilidad. Nos enfocamos mucho, y se entiende por qué, lo entiendo. Nos enfocamos mucho en nuestra relación entre nosotros y Dios, solamente. Dios me va a transformar a mí, Dios bendíceme a mí, Dios, vamos a orar por mi familia, vamos a orar por mis finanzas, vamos a orar por mis relaciones. Y lo entiendo, eso es justo y es bueno que oremos hacia Dios con nuestras necesidades. Pero la fundación, la base de lo que quiero hablar es que como pueblo de Dios no termina la fe en cómo Dios nos impacta a nosotros nomás. Eso no capta la totalidad de nuestra fe. Dios quiere transformar nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están contentos que Dios los ha perdonado sus pecados? Amén. Yo estoy contento que Dios me ha perdonado. Dios me ha impactado mi vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Yo estoy contento de que Dios me quiere transformar a mí, pero a la misma vez tengo que estar consciente de que no se trata solo de mi propia transformación. Como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, en la transformación que Dios hace hacia mí, me involucra en un plan grande de un pueblo de Dios que impacta comunidades, no nomás individuos. Pero regreso al punto. Muchas veces no actuamos en esa autoridad, no actuamos con esa representación porque hicimos la fe muy chica. Nomás nos enfocamos en lo de nosotros. Y se entiende, como les digo, pero lo que voy a hacer durante estas próximas semanas es me gustaría compartir un poco de cómo nosotros como seguidores necesitamos que abrirle un poco la perspectiva. No quiero que cuando yo hable que escuchen que Dios no lo ama o que Dios no tiene plan para usted, porque yo sé que Dios le ama, yo sé que Dios tiene plan para usted. Pero lo que yo quiero hacer es abrir un poco la perspectiva, quizá enganchar un poco el corazón y cambiar la perspectiva y mirar más allá del yo. Mirar más allá de lo que Dios va a hacer para mí y para mi familia, y mirar que Dios me ama, pero también ama al mundo. Y como pueblo de Dios podemos tener un impacto en este mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Podemos tener un impacto importante. ¿Cuántos de ustedes han experimentado en tiempo de necesidad? Y quiero empezar por ahí antes de dar la escritura. ¿Cuántos de ustedes han experimentado en tiempo de necesidad, en tiempo de escasez, qué sé yo, un problema quizá? Que alguien vino y le ayudó, alguien lo apoyó con un consejo, lo levantó con la mano, yo te levanto, te apoyó en sus acciones, le dio vida cuando usted se sentía abajo. ¿Cuántos han experimentado eso? Muy importante, muy bonito, pero como pueblo de Dios, ese es nuestro papel en este mundo. No solo sobrevivir o mirar nomás en nosotros somos el amor de Dios en acción. Somos las manos y los pies de Dios en este mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces vayan conmigo al libro de Tito. Yo hablo más inglés que español, y cada vez que leo esto yo estoy impuesto a decir Titus, que es en inglés Titus. Soy muy bien, muy macho, ¿verdad? Titus. Pero en español soy de Tito. El libro de Tito es casi como Tino. El libro de Tito, hermanos. Vayan conmigo al libro de Tito, capítulo 2. Y lo que voy a hacer, hermanos, es voy a hablar un poco de cómo el tema del que yo estoy hablando ahorita es algo que la Escritura habla. En el libro de Tito, Pablo está hablando a uno de sus discípulos, Tito, que lo dejó plantado en una iglesia, en una isla que se llamaba Creta, una isla griega,
que plantaron una iglesia, y Pablo le está escribiendo una carta a Tito. Le está diciendo a Tito, Tito, en este lugar donde estás tú hay mucho pecado, hay mucho enojo, hay violencia. Los hombres no se portan como los hombres se deben de portar. Las mujeres no se portan como se deben de portar. Los jóvenes están por todos lados. Y le escribe esta carta a Tito para enseñarle a Tito la clase de enseñanza y la clase de vida que los seguidores de Cristo tienen que exhibir. No solo nomás creer y hablar, sino enseñársela a la gente. Porque lo que estaba pasando en Creta y lo que sucede hoy en día, y nomás déjenme compartir aquí antes de leer, lo que sucede hoy en día y lo que pasó en esta isla es que la gente de Cristo no estaba viviendo de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo pecaminoso no se miraban iguales. Esta persona era violenta quizá, los cristianos eran violentos. Los perdidos eran enojones, los cristianos también eran enojones. Y no se podía ver la diferencia entre los salvos y los perdidos. Y de hecho lo que sucede es que la gente que necesitaba de Dios, que quizá buscaban de Dios, no tenían gente alrededor de ellos dándole el ejemplo, exhibiendo y dándole una vida distinta. No tenían esa reflexión, esa alternativa, no se miraba. Entonces Pablo le escribe esta carta a Tito para darle un poco de enseñanza y reforzar esta idea principal. El pueblo de Dios en el mundo perdido tiene que ser diferente. Amén. Y vamos conmigo a segundo capítulo de Tito, versículo 1. Y nomás voy a leer brevemente estos 10 versículos. Durante las próximas semanas voy a hablar un poco más de este tema y quizá voy a ir un poco más lento por estos versículos, pero hoy nomás le quiero dar todos los días a la misma vez. Y por mientras que yo lea, les pido, hermanos, que usted, por mientras que yo lea y lo miremos en la pantalla, usted aplique esta palabra. Búsquese, porque le está hablando a usted. Y vamos a ver hoy que esta palabra nos va a pegar a todos. No nomás a mí, no nomás a las mujeres, no nomás a los varones, completitos, ¿ok? Tito capítulo 2, versículo 1 dice así. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. La vida que refleja una sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida. ¿Cuántos pueden decir amén? Esto está hablando de los varones para empezar. Y estar llenos de amor y paciencia. Versículo 3. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Versículo 4. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes. Escucha aquí, hermanos que están presentes aquí. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces, si hacen estas cosas, no deshonrarán la palabra de Dios. Me ha pasado la palabra, amén. Versículo 6. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y si tú mismo, hablando a Tito, en ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad, para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos, cuando escuchamos esta palabra esclavos en las escrituras, hoy en día, gracias a Dios, ya no hay esclavitud, pero se puede aplicar a un empleado, a alguien que trabaja por una empresa. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones. Amén. No sean respondones en el trabajo, hermanos. Versículo 10, ni robar. Amén. Sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Esta última parte, quiero que pongan mucho enfoque en esta última parte aquí en el versículo 10. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos.
Nomás así leyendo esas escrituras del 1 al 10, están medio pesaditas. Varones se tienen que portar de esta manera, tienen que ser dignos, respetuosos, sabios, amorosos. Mujeres de tal manera no pueden hacer esto, tienen que ser respetuosas, tienen que enseñar a las mamás jóvenes a amar a sus esposos. Nomás estos versículos del 1 al 10 automáticamente nos enseñan que la alternativa que nosotros como pueblo de Dios ofrecemos en este mundo hoy en día, hermanos, es por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. La resistencia, la alternativa que nosotros ofrecemos, enseñándole quizá la luz en la oscuridad, ¿cómo llegamos ahí? ¿Se trata de lo que hablamos? ¿Se trata de la afiliación política que tenemos? ¿Se trata de cuántos seguidores tenemos en redes sociales? No se trata de nada de ello. La alternativa que nosotros ofrecemos hoy en día, cristiano, escúcheme si usted está aquí, es por medio de nuestra obediencia a lo que Dios dice. Si Dios le dice a un varón, pórtese así, haga esto, entonces nosotros necesitamos que buscar obedecer lo que dice Dios. Y así se hace la alternativa. Soy fácil, como les digo, nomás le di las escrituras más rápidas, se dice fácil, quizá yo lo puedo leer y todos decimos amén, pero así es como el pueblo de Dios sobresalta, resalta en la comunidad, porque ofrecemos algo diferente. No vivimos como todos viven aquí hoy en día. Ofrecemos algo diferente, una alternativa. Pero, ¿por qué quizás se nos hace difícil encaminar esto? Y de ahí fluye el corazón de estas lecciones, hermanos. De ahí fluye. Esta última escritura me gustó mucho. Si hacemos esto, hacemos a nuestro Dios y Salvador Jesús atractivo al mundo en todos sentidos. Eso quiere decir, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, la gente es atraída hacia Dios. Y si no hacemos lo que tenemos que hacer, la gente rechaza a Dios. Y eso es lo que miramos hoy en día. Como les dije, tuve la oportunidad de hablar con varios de los prisioneros ayer, por medio que hicieron los bautismos. Un tiempo tremendo de ministerio que tuvimos con los chavos ahí en la prisión, los prisioneros. Algo bonito que Dios está haciendo en sus vidas, pero lo escuchaba una y otra vez. Vivieron de cierta manera, no tenían quizá la reflexión, los ejemplos alrededor de ellos para vivir su vida y se descarrilaron. Y las familias quizás no se portaban como se tenían que portar. Las familias no fueron reflexión de Dios hacia ellos. ¿Qué sé yo? No tenían el ejemplo, no tenían la dirección en su juventud para seguir a Cristo. Entonces ellos, en vez de recibir a Cristo, y una vez se puede venir un cristiano a una persona así y decirle, Dios te ama. Pero porque nunca lo han visto en otra gente, quizá en su familia, sus amigos, no choca, no conecta, choca. Dios te ama, pues ¿cómo que me va a amar? No, yo no he visto nada, todos se portan igual. Yo no he visto el amor de Dios en mi familia, yo no he visto el amor de Dios en mi trabajo, yo no lo he visto. ¿Cómo que Dios me ama? Entonces no le ofrecemos ese ejemplo al mundo y la gente se aleja de las cosas de Dios, hermanos. Porque nosotros mismos no hemos tomado la responsabilidad de ser esa reflexión de Cristo en este mundo. Entonces lo que quiero hacer hoy, hermanos, como les dije, nomás hablar un poco del tema, de la idea de por qué siento de parte de Dios hacerlo. Y voy a dar unos 3 puntitos que pueden anotar ahí, que como cristianos, espero que cristianos aquí hoy, pueden levantar su mano, ¿cuántos cristianos en la casa de Dios hoy? Seguidores de Cristo, amén, gloria a Dios. Como cristianos, y esto es importante, como cristianos que queremos madurar en nuestra fe. Porque ¿cuántos saben que hay cristianos que no quieren madurar? Están contentos con nomás ser cristianos, ¿verdad? De tener el título y quizá poner su fe en Cristo, pero no maduran. Como cristianos que queremos madurar, amén. Entonces quiero hablar un poco de las cosas que tenemos que añadir o a poner en nuestra fe y entender para poder caminar esta realidad hoy en día en la sociedad en la cual vivimos. Vayan conmigo. Antes de eso, déjenme dar el primer punto, porque ahorita lo de la escritura, pero el primer punto es esto. Como pueblo de Dios, como gente de Dios, tenemos que ejercer una cultura de responsabilidad generacional. Ahí quiero empezar, ese es el primer punto. Una cultura de responsabilidad generacional. Cuando leí las escrituras, no sé si notaron, el versículo 1 a 10 en el capítulo 2 de Tito, hablaba de adultos y decía mayores de edad. ¿Lo miraron?
Varones mayores de edad. Hermanas mayores de edad. Y cuando yo dije eso, ¿cuántos se aplicaron esa palabra a sí mismo? Mayores de edad. O están muy jovenazos ustedes, no sé, yo no sé quién está aquí, ¿verdad? Pues jóvenes y jóvenes de corazón, como decimos. La palabra dio instrucción a los que están mayores de edad y de hecho a los jóvenes. La palabra hablaba sobre los mayores de edad, hombres y mujeres, y los jóvenes, hombres y mujeres. Entonces lo que quiero hablar aquí para empezar es que como pueblo de Dios no se trata tanto de nuestra edad. Porque como digo yo, si se aplicaron eso para ustedes y usted dice, pues que yo estoy un poco viejo, yo cuando escuché mayor de edad, pues ahí me puse yo, ahí me acomodé, ahí me formé yo, porque yo me siento un poco más anciano. O quizás usted se mira joven y dice, no, yo estoy jovenazo y ya le pega el 50, pero me siento joven, hermano, ya todavía estoy joven, ¿verdad? Todavía puedo jugar fútbol, sea lo que sea. Me siento joven, yo no me siento mayor de edad. No quiero enfocarme tanto en el número de su edad. Me quiero enfocar en el corazón de lo que la palabra está diciendo aquí. Mayores o menores, no importa. Lo que está enfocado esto es la necesidad de nosotros instruir y enseñar. Instruir y aprender, déjeme decirlo así. Enseñar y aprender, instruir a los demás y aprender de los demás. No importa qué edad tenemos, hermanos, ¿cuántos pueden decir amén? No importa cuánta edad tenemos que tener una cultura de enseñar a los demás y de recibir instrucción para nuestra vida. Muy importante porque muchas veces, como les digo, hoy en día en la cultura en la cual vivimos, ¿cuál es la persona más importante en nuestra vida, en la cultura hoy en día? El yo. La persona más importante soy yo. Entonces lo que sucede es que si miramos nuestra fe igual, la única cosa que importa es el yo y Dios. Que Dios me ayude a mí, que Dios que me bendiga a mí, que me bendiga a mis dinero, a mis finanzas, a mis relaciones, todo eso. Dios bendíceme a mí y la responsabilidad que yo tengo hacia los demás, no me voy a enfocar en ello. Pero recuerdo lo que dije, los cristianos que quieren madurar tienen que entender que la madurez va a traer con ella la responsabilidad generacional. Instruyendo a los demás, quizá más jóvenes, aprendiendo quizá de los de mayor edad, pero es algo bonito en el pueblo de Dios cuando los ancianos y los mayores de edad le pueden enseñar a los jóvenes y los jóvenes están dispuestos a aprender de los que tienen mayor de edad. Muy, muy importante. Pero déjeme decirlo así, ¿cuántos de nosotros estamos practicando esto? No me tiene que responder en voz alta, ¿verdad? Porque se pone medio curioso, pero unas preguntas nomás para su propio corazón. ¿A quién está instruyendo a usted en el camino de Dios? ¿A cuál vida usted está impactando? Quizá no lo sabemos todo, pero podemos enseñar algo, amén. ¿Cuántos pueden enseñar algo? Hasta sus errores los podemos enseñar, amén. Aprendimos de nuestros errores. ¿A quién están instruyendo? Uno. Y de quién están aprendiendo. Dos. Como pueblo de Dios, para exhibir y dar esa alternativa al mundo, nosotros en nuestro corazón y en nuestro caminar tenemos que ser un pueblo que quiere instruir a los demás, que quiere instruir y quiere recibir instrucción de los que ya han aprendido. Si nos encerramos y nomás buscamos instrucción de nuestros prójimos, quizá nuestros amigos, quizá las redes sociales, en muchas áreas en las cuales nosotros recibimos información. No, la palabra de Dios nos está instruyendo aquí que hay una responsabilidad generacional en el pueblo de Dios. Una responsabilidad de ancianos y adultos y mayores de edad, dando lo que Dios han aprendido a los jóvenes, y los jóvenes buscando esa dirección, no nomás haciéndolo como ellos quieren porque son jóvenes, ¿verdad? Así somos los jóvenes, así somos. Nomás queremos hacer lo que queremos hacer porque nosotros sabemos, ¿verdad? No, buscando esa instrucción de parte de Dios por medio de las generaciones es uno de los aspectos de fe que si lo practicamos bien les enseña al mundo una opción, una alternativa, algo diferente de lo que estamos impuestos. Se ve diferente. Vamos a hablar no tenemos que ir tan lejos, vamos a hablar de nuestro propio hogar. La palabra de Dios nos dice muy fuerte, tenemos que honrar a nuestras madres y a nuestros padres, amén. Siempre que digo esto, mucha gente me pregunta esto, lo dicen en su propia mente, es que tú no conoces a mis padres, ¿verdad? Tú no conoces a mi papá y mi mamá, quieres que yo les honre, pero tú no los conoces y ellos están locos. Tan locos y me hicieron esto y me hicieron el otro, entonces ¿cómo los voy a honrar yo a ellos si ellos me hicieron esto a mí? Regresamos al punto. La cultura actual, el enfoque es el yo. La cultura
del reino es los demás. Si no honramos a nuestros padres y a nuestras madres y a nuestros ancianos porque nos dañaron a nosotros, no quiero decir que es fácil y ojalá podamos experimentar esa renovación, ese aliento de Dios, ¿verdad? Que nos anime, que nos haga nuevos de nuevo si hay una herida. Pero que la idea es igual. Si estamos rechazando esa honra a nuestros ancianos porque nos han dañado, el enfoque es yo. En vez del enfoque es la palabra. La palabra dice, tienen que honrar y amar a su padre y a su madre y punto. Entonces, nos quita el enfoque del yo a nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Entonces, si buscamos hacer eso, ofrecemos al mundo algo distinto, algo bello, algo bonito, porque el resto del mundo lo va a hacer. Hay mucha gente que está peleada con sus padres. Pero si usted y yo como cristianos, o quizá usted que está mirando en línea, busca tener esa reconciliación y amar y perdonar, sea lo que sea, hagan hecho lo que hagan hecho, la gente se queda mirando, pues ¿qué está pasando ahí? Es algo diferente, porque ellos perdonan y yo no puedo perdonar. Entonces de repente Dios se hace más atractivo, ¿lo ven? En nuestro comportamiento. Esa responsabilidad generacional es algo que tenemos que recibir como pueblo de Dios. Vayan conmigo a Mateo 5, versículo 15 al 16. Muchos de estos puntos van a estar así mezclados, como que uno está con el otro. Suenan casi igual, pero ojalá me puedan recibir lo que estoy hablando aquí. Versículo 15, capítulo 5 de Mateo dice así: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen. Hermanos, digan conmigo, brillen. ¿A la vista de quién? De todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Lo ve ahí? Si nosotros brillamos, los que miran el brillar de nuestra vida, ¿van a alabar a quién? A Dios. Entonces de repente nuestro brillar hace a Dios más atractivo. Entonces empecé con una cultura de responsabilidad generacional. El segundo punto es necesitamos que tener una cultura de ser un buen ejemplo a los demás. Aquí se pone interesante. Hace un momento les pedí a todos que levantaran la mano. ¿Cuántos cristianos hay en el hogar? Amén, hermano. ¿Cuántos seguidores de Cristo? Gloria. ¿Verdad? Ahora les voy a decir, ¿cuántos están viviendo una vida de ejemplo hacia los demás? Amén. Somos llamados a tener una cultura de ejemplo. Y no estoy hablando nomás del pastor. ¿Es la responsabilidad del pastor hacer ejemplo a todos? ¿Es la responsabilidad del equipo de alabanza de ser ejemplo en este mundo? Esa palabra de Dios dice la luz. El que Dios cambió, el que Dios perdonó, el que Dios sanó, el que Dios alcanzó, el que Dios ha cambiado, el que Dios ha transformado, automáticamente porque Dios se involucró, nos ha hecho luz a este mundo. Y esa luz, hermano, escúcheme, esa luz no debe ser tapada. Si usted tiene un testimonio, hermanos, si Dios ha hecho algo en su vida, no lo tapemos. Tenemos que ser un ejemplo. Y regresamos a lo mismo. Muchas veces hoy en día no se ve la iglesia, no se ve el impacto de la iglesia, del pueblo de Dios en este mundo. No se ve esa alternativa, no se ve ese amor, no se ve esa luz en la oscuridad. Muchas veces por este detalle muy sencillo, nosotros no estamos brillando. Dios hace algo y nomás lo tapamos o no lo hablamos. ¿Por qué hacemos eso, hermano? No sé yo por qué usted quizá batalla con eso. Yo cuando era chico, cuando era más chico, porque todavía estoy chico. Cuando era más joven, ¿verdad? Tenía más cabello en la cabeza, más joven, un poco más delgado. Cuando era más chico yo no me sentía capaz de ser un buen ejemplo a los demás. Tenía a Dios en mi vida, amén. Era salvo, tenía a Dios en mi vida, yo creía que Él me amaba, Él me salvó, Él me sanó mis pecados. De hecho, a mí me sanó también físicamente de algo que tenía de joven. Yo tenía una enfermedad que Dios me sanó por medio de su poder. Entonces yo recibí sanidad, yo recibí salvación, yo recibí perdón de mis pecados. Yo he bendecido al hermano, amén, pero no compartía nada. No hablaba, yo nomás así calladito, un cristiano medio nomás calladito. Y no decía, y de hecho, hermanos, yo en lo personal, no sé usted, yo en lo personal no me sentía capaz de hacerlo.
No sentía como que quizá porque todavía tenía problemas, quizá porque todavía estaba encaminando mi fe, todavía no era un santo, ¿verdad? Como dicen unos, no me sentía muy santo. Entonces, porque yo no me sentía muy santo, no podía hablar las grandezas de que Dios ya había hecho en mi vida. Y de esa manera tapaba la luz. De esa manera tapaba, hasta me da vergüenza. Mi papá una vez me dijo, no sé si he compartido esa historia de mi sanidad aquí, no sé si lo he hecho. Yo cuando estaba chico tenía una enfermedad de que me dieron ataques, no podía respirar, me dieron ataques epilépticos y me ponía morado, me ponía muy pantera de hueso con el hermano, me ponía morado. Y mi papá me levantaba porque no podía respirar, me levantaba para que tomara aire. Entonces tenían una medicina que medía, no sé qué sucedió, la historia, si me la recuerdo bien, medían cierta medicina para que no me dieran los ataques, porque cada vez que me dieran los ataques el oxígeno se me paraba y me podía dañar la cabeza, el corazón, muchas áreas. Entonces resultó algo, no sé qué pasó, pero resultó que llegó el día en el cual no tenía la medicina adecuada para tratarme. Mi papá estaba aquí, era México, no sé qué sé yo, no sé qué pasó, necesito hablar con él para que me recuerde bien los detalles. Pero no podía recibir la medicina y ya sabían ellos, si no me daban la pastilla, al siguiente día al siguiente día había el ataque. Entonces él fue y no lo encontraba, no podían comprarlo, no sé qué. Mi abuelo era un hombre de Dios, era un pastor, un misionero en Nuevo León. Vino y habló con mi papá y me dijo, ¿sabes qué? Orando contigo quizá ya es tiempo de que tú pongas tu confianza en Dios. Ahorita ya no tienes alternativa, no tienes la medicina, no tienes ni el dinero, entonces en estos momentos ya no puedes hacer nada. ¿Cómo ves si no ponemos nuestra fe en Dios? Y entonces pusieron su fe en Dios, oraron. Y desde esa fecha en adelante nunca volví a recibir un ataque epiléptico en mi vida. Pensaban que iba a estar un poco malo, quizás algo de la cabeza, una deshabilidad. Nada de eso sucedió de ese día en adelante. La gloria de Dios, amén. La gloria de Dios. Mi papá me decía, nunca se te olvide, mijo, nunca se te olvide. Me dije de chico, Dios te sanó, mijo, Dios te sanó. Y pues yo que sabía, amén, hermano, thanks dad, whatever, ya está bueno, Dios me salvó. Yo no sabía. Pasaron los años y de hecho no estoy jugando, como que se me olvidó. Como que yo me sentía muy pecador, me sentía muy, no sé, que no me sentía como que yo era un buen ejemplo hacia los demás, porque yo no estaba viviendo una vida quizá como Dios quería. Y no quiero decir que no es importante cómo nos portamos, claro, nadie de nosotros quiere ser un hipócrita, amén. Pero lo que quiero dar a entender, hermanos, es que nosotros nunca vamos a llegar al lugar en nuestra vida en el cual nos sentimos completamente dignos, sanos, santos, hermano, no el santo David. Nunca va a llegar ese día en el cual usted se va a sentir completo, como que ya llegó y no me está perfecto. Nunca vamos a sentir esa perfección de este lado de la eternidad. Entonces, si no lo vamos a sentir aquí, esa misma falta de perfección no nos permite brillar, porque no nos sentimos capaz y no compartimos testimonios. Hermanos, ustedes que están aquí, a mí me gustaría un pueblo de Dios que ofrece una resistencia en este mundo tal que cada persona de ustedes, en vez de enfocarse en lo que no tiene o en lo que Dios no ha hecho, nos enfoquemos y platiquemos y demos testimonio y no nos callemos de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas una y otra vez con cualquiera persona que se pare delante de nosotros. Dios me ha amado y quizá no estoy perfecto, pero Dios me hizo esto y Dios me sanó y Dios me perdonó. Esa luz brilla, ese ejemplo. Y eso es lo que quiero dar aquí hoy, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser el ejemplo. Si somos cristianos que queremos madurar, hermanos, nuestra vida se requiere ese testimonio. Una cosa más y me voy a mover para el último punto. No esperemos a llegar a un lugar en nuestra fe de que solo se trata de Dios y de mí. Transfórmame Dios, bendíceme Dios, ámame Dios y ahí nos vemos en el cielo. Muchas veces así tratamos a Dios nosotros, así hablamos con Él. Pero hermanos, hoy quiero hacer algo muy importante. Quiero enseñar que dentro de esta transformación de Dios, automáticamente integrada con eso, se requiere testimonio, se requiere brillar. Él salva para que brillen, no para que se tapen. Él transforma para dar testimonio en este mundo que está dolido y quebrantado. Él salva y transforma y renueva para que nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho.
Pero se requiere de nosotros tener ese entendimiento, que somos un ejemplo. Vayan conmigo una vez más a Proverbios 25, capítulo 25, versículo 28. Entonces va a ser cultura de responsabilidad generacional, es lo que tenemos que tener, buscamos tener. Buscamos tener una cultura de ejemplo, no perfección, pero testimonio en el nombre de Jesús. Y el último es esto, Proverbios 25, 28. Una persona sin control, escucha aquí, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Escucha, hermano, una persona sin control propio, no estoy hablando de control de los demás, control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cualquier persona puede entrar. Cualquier persona puede meterse y tomar y destruir y sea lo que sea. Eso es lo que quiere decir, no tenemos protección, porque no tenemos control propio. Entonces, cultura de responsabilidad generacional, cultura de ejemplo. Y el último es esto, hermanos, como pueblo de Dios tenemos que recibir una cultura del control propio. Control propio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hoy en día vivimos en una cultura y en un mundo que no tiene mucho control propio? Oye, la gente también es loca ahora hoy en día, ¿no? Nomás dicen cualquier cosa que les ocurre en redes sociales. Si tienen un sentimiento, ahí les va a todo el mundo, como me estoy sintiendo acá en las redes sociales. Si me duele acá, ahí le va a todo el mundo que tengo un problema. Como que no tienen ese control para poder distinguir qué es apropiado para hablar, qué es apropiado. No sé, es curioso, no sé por qué sucede esto, pero yo siento como que como cultura hoy en día, como lo que está sucediendo en el mundo hoy, tenemos gente que tiene cierta opinión, cierta responsabilidad, quiere opinar, quiere tener como máxima opinión, vamos a decirlo así, quiere tener su opinión, quiere hablar, quiere hacer como le dé la gana, pero no quiere tomar responsabilidad. Y tener control propio es tomar responsabilidad por uno mismo, actuar por uno mismo, hacer lo que Dios dice por uno mismo. Y si no tenemos ese control propio, es como que nomás vamos al fluir del mundo. Pasa lo que pasa. Yo he experimentado, hermanos, muchas veces aquí en el pueblo de Dios, que alguien venga conmigo después del servicio y quieren hablar conmigo, quieren darme una pregunta y quieren que les dé un consejo. Entonces me dicen algo quizá de una relación, una situación familiar. Vamos a hablar un poco, por ejemplo, de lo de madre y padre. Cuando yo digo algo, yo les digo a la gente, honra a tu madre y a tu padre. Especialmente con los chavos, con los jóvenes, siempre me preguntaban, ¿no es que tan locos? ¿Cómo yo voy a honrar a mi padre y a mi madre si me hacen esto y me hacen el otro? Y el enfoque es en el yo, ¿verdad? Entonces yo les digo, no, mijo, entiendo que es difícil, entiendo que está un poco difícil honrar a alguien que quizá te está dañando, te ha hecho un daño. Pero la palabra de Dios es clara, hónralos, ámalos. Y dice, es cierto, ¿verdad? No, es cierto, Pastor David. Y luego se van a la escuela y le preguntan a un amigo o un colega o a alguien, y la persona dice, no te dejes, ¿cómo? No te dejes, tu mamá está loca, tu papá está loco, no le hagas caso. Y reciben otra opinión. Y a mí me la recibieron, es cierto, pastor, no es cierto, gracias por ese consejo. Van a la escuela y le dan otra opinión y también la reciben. No, es cierto, es que David no sabe, es cierto. Y como cualquier opinión que entre, la reciben. Como dice la palabra de Dios, como una ciudad sin murallas. Todo entra. ¿Cuánta gente conoce gente así? Que buscan un consejo acá, buscan un consejo acá, buscan un consejo acá, buscan un consejo acá, y como que nunca se adaptan, nunca hacen lo que le den consejería, o lo que dice la palabra de Dios. No tienen el control propio. El control propio, hermanos, en términos de lo que estoy hablando hoy, es la habilidad de nomás no permitirnos actuar de cierta manera. Ciertas cosas en nuestras vidas no nos hacemos como cristianos, nomás porque Dios dice que no lo hacemos. Si el mundo lo hace, pues allá hay ellos, ¿verdad? Si quieren regañar a sus hijos, si quieren faltarle respeto a sus padres, si quieren faltarle respeto a sus esposos, a tratar a sus esposas de cierta manera, allá ellos. Nosotros tenemos el control propio de parte de Dios para no actuar de esta manera, porque Dios nos ha instruido de no actuar en esa manera. ¿Me explico? Él dice, no hagan esto, entonces nosotros recibimos esa cultura de control propio. Responsabilidad generacional, ser un ejemplo, pero a la vez también controlarlos nosotros y actuar en una manera que dé buen testimonio de las cosas de Dios. ¿Cómo podemos dar un buen ejemplo si no tenemos ese control propio? ¿Cómo podemos reflejar el amor de Dios en nuestro matrimonio si hacemos como todos lo hacen?
¿cómo podemos reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestras finanzas? Hasta lo puedo hablar en eso. Si no obedecemos o tenemos el control propio de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Si el mundo que está a nuestro alrededor consumen todo dinero, todo lo que entra para el yo propio, y nosotros hacemos lo mismo como cristianos, ¿dónde está el control propio? Si Dios nos ha instruido a ser generosos al pueblo de Dios y a los demás, se requiere ese control propio. Vayan conmigo a Jueces 17, capítulo 17, versículo 6. Unos versículos más, hermanos, y aquí voy a terminar la lección. Jueces 16, 6 me recuerda un poco de cómo yo siento estamos viviendo hoy en día. No como pueblo de Dios, sino como este mundo en el cual vivimos, la cultura en la cual vivimos. Dice aquí, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Cada quien hace lo que quiera delante de sus propios ojos. Así me siento una vez yo aquí como pastor en esta ciudad y pastor de esta congregación. Pero la idea es que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ofrecer la alternativa. No como el resto del mundo lo hace. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Estamos en esta cultura, pero no somos de esta cultura. Nosotros enseñamos y reflejamos un reino eterno. Una escritura más, vamos al capítulo 2 de Tito, donde empecé. Tito capítulo 2. ¿Cuántos tienen una Biblia con ustedes de papel? Una Biblia. Vayan conmigo a Tito 2. Si lo tienen en sus escrituras, ábranlas porque les quiero enseñar algo. Los demás se los enseño en la pantalla. A mí me encanta como Pablo escribe esta carta en Tito, porque les enseña en los primeros 10 versículos del capítulo 2 la manera en la cual nosotros ofrecemos esa resistencia, cómo nosotros damos esa alternativa, cómo nosotros exhibimos algo diferente, el reino eterno. En los primeros 10 versículos, pórtense así, los hombres así, las mujeres así, con los jóvenes, y nos da esa instrucción. Pero en el versículo 11 nos da la razón por cuál lo podemos hacer. Hagan esto por 10 versículos, y en el versículo 11, y la razón por la cual nosotros podemos hacer esto es por versículo 11. Vayan conmigo al versículo 11. Versículo 11 dice esto: pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Hermano y hermana que está aquí hoy, hermano y hermana que está aquí hoy, la razón por la cual nosotros podemos ofrecer nuestra alternativa en este mundo no es por nosotros, no es porque somos muy santos, sino es porque Dios ha venido y ha muerto por nuestros pecados. Esa es la razón por la cual nosotros podemos ofrecer una alternativa. La fuerza no es de nosotros, es de Dios. La gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Versículo 12. Y se nos instruye a nosotros que nos apartemos de la vida mundana. Ahí está. Y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza el día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Mira esta parte, hermanos. Su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Note que no dice totalmente comprometidos a cambiar nuestra propia vida. Totalmente comprometidos a ser bendecidos financieramente solamente. Dios nos quiere cambiar, pero se fija lo que dice aquí. Él nos está transformando a un pueblo que está apasionado en enseñarle al mundo quién es Dios, en sus acciones, hacer buenas acciones. Fíjense en versículo 15. A mí me gusta mucho el versículo 15 porque me está hablando a mí. En versículo 15 le está hablando a Tito, que era el pastor de este lugar en ese tiempo, era uno de los líderes. Me encanta esto, mira lo que dice aquí. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Debes enseñar estas cosas y alentarle a usted que la haga. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesaria. Bárbaros. Tengo la autoridad de corregir. Wow. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Wow. Esta es la vida que tenemos que vivir como pueblo de Dios, hermanos. No una vida de orgullo, nomás enfocada en lo de nosotros. Una vida cercana a las cosas de Dios, buscando de Dios, ser transformados a diario
por el amor de Dios, madurar en nuestra fe y por medio de esa madurez enseñar y exhibir la luz en el mundo, dar brillar, dar ejemplo. ¿Recuerdan cuando empecé esta lección, hermanos? A mí me encanta y estoy apasionado y me da mucho gozo ver el pueblo de Dios activo. Así empecé, ¿verdad? Me gusta ver el pueblo de Dios activo, moviéndose, siendo ejemplo, amándose, dándose dirección. Y lo que yo quiero hacer durante estas próximas semanas, empezando a ver, hermanos, es darle esa escritura, ese fundamento, esa fundación, esa base, que cambiemos de perspectiva, que abramos nuestro corazón a un propósito más grande de nuestra propia salvación, que es importante en nosotros, pero los propósitos de Dios son más grandes que eso. Y Él no nomás vino a salvar a David, vino a salvar el mundo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su pueblo, que hace un ejemplo en la grandeza de Dios en este mundo. Entonces, si pueden inclinar su rostro conmigo, hermanos, quiero orar con usted. Ahí donde esté, rostro inclinado, para terminar nuestro tiempo juntos. Quiero tomar este tiempo. Vamos a tener un momento de alabanza para terminar el servicio, pero me gusta dar estos momentos juntos para hacer un poco de reflexión en la palabra de Dios. Estoy feliz y encantado de lo que está sucediendo aquí en nuestro servicio de español, mirando las caras y las familias que están aquí presentes. Sé que Dios está haciendo algo bonito con nosotros y sé que Dios tiene un propósito. Pero en este momento quiero que reflejemos nosotros mismos que quizá, ¿dónde estamos en esto? ¿Dónde quizá nuestra fe ha sido un poco egoísta? Quizá muy enfocado nomás en lo que no tenemos. Quizá no hemos captado esa visión de un pueblo de Dios eficaz y grande y hermoso, movido, que se mueve y que atrae y que se para fuerte como testimonio hacia un Dios que ama a este mundo, no lo condena. Un pueblo de Dios que por medio de que ellos se mueven, traen luz y vida en cualquier espacio donde estén, en el trabajo, en la familia, en las relaciones. Entonces, Padre Santo, te damos gracias por esta palabra en este momento. Te damos gracias por este pueblo de Dios que está aquí hoy presente. Padre, gracias por el recordatorio de que esta fe no se trata solamente de lo que vas a hacer por nosotros. Sé y estamos conscientes que nos amas y que nos has perdonado y que tienes un plan para mí y para cada persona aquí presente, pero a la vez sabemos y tomamos conciencia de que también has llamado no solo individuos, pero has llamado familias para formar pueblo de Dios. Un pueblo grande y eficaz y hermoso que ofrece alternativa y resistencia a lo que este mundo ofrece. Este mundo ofrece pecado y oscuridad y guerra y enfermedad. Pero el pueblo de Dios siempre dice no, porque Dios está vivo. Dios puede meterse, Dios puede ofrecer algo diferente, Dios puede cambiar, Dios puede transformar. Entonces, Padre, en este momento que estamos aquí en reflexión, Padre, te pido que continúes trabajando con cada corazón aquí presente. Si hay una necesidad, Padre, te pido que los mires ahí donde estemos, que busques dar esa paz, esa sanidad y dar ese apoyo a cada persona aquí, pero a la vez te pido que sigas formando este pueblo aquí delante de mí, que sigas formando esta congregación a tu imagen. Y que sea tu gloria sobre todo, Padre Santo. A la vez también quiero dar la oportunidad, como siempre lo hago en estos domingos, para una persona quizá que está aquí hoy, no sé si usted está aquí en persona o quizá en línea, que en estos momentos se siente apartado de las cosas de Dios, se siente lejano. Quizá nunca ha recibido a Dios por sí mismo. Estoy hablando de una fe verdadera, no estoy hablando de una fe que recibió de parte de sus padres quizá, o una fe que no se ha practicado. Si usted está aquí hoy o en línea y nunca ha recibido a Cristo por sí mismo, nunca ha hecho esa decisión de invitarlo a Jesús a su vida y a su corazón, o quizás algún tiempo lo hizo pero se ha apartado de las cosas de Dios y se siente lejano, se siente apartado, se siente como que se ha descarrilado un poco y se siente hoy que Dios los está llamando a regresar. Si está aquí presente en persona o en línea, si les pido que quieren regresar o quieren hacer esa decisión por la primera vez, si pueden levantar su mano conmigo para yo poder orar con ustedes hoy. En línea, si están ahí igual. Amén, hermana, la miro acá, hermanos. ¿Alguien más si puede levantar su mano conmigo para hacer esa oración juntos? Recibir a Cristo, regresar a sus pies. Gloria a Dios.
Lo que voy a hacer en este momento es voy a hacer una oración con ustedes, las personas que sienten hacer esta decisión hoy, regresar a Él o recibirlo por la primera vez. Le pido que haga esta oración conmigo. Estas palabras que yo voy a repetir no tienen magia, no son especiales, pero son muy únicas para su corazón, porque lo que le dice la palabra es que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestros labios, eso nos lleva a la salvación. Entonces, si usted levantó su mano o quiere hacer esa decisión hoy, quiero que oren conmigo. El resto de la congregación, oramos en voz alta junto con ellos para apoyarlos y también a la vez recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Juntos en voz alta oremos. Padre Santo, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias que Él murió por mí. En este momento te pido que vengas a mi corazón y que me salves. Toma todos mis pecados, renueva mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Gracias, porque gracias a mi confesión estoy perdonado, vives en mí y el cielo es mi hogar eterno. Soy salvo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Padre Santo, le pueden dar una